Cordial saludo, estimados estudiantes de Ingeniería Civil. Eh, la primera clase virtual que tendremos hoy la haremos sobre el tema de flujo uniforme y pues comenzaremos con su definición. Entonces, el flujo uniforme se establece cuando la profundidad del flujo, el área mojada y la velocidad es constante en todas las secciones transversales del tramo que se está analizando. Es decir, que es como un flujo permanente. Si ustedes recuerdan, la clase inicial teníamos una clasificación del flujo dependiendo de la variación de unas cantidades físicas respecto al tiempo y respecto al espacio, ¿cierto? Eh, Flujo uniforme básicamente era respecto ¿qué? Al espacio, ¿cierto? Y el flujo permanente era respecto al tiempo. Entonces, si se mantenían constantes estas cantidades físicas respecto al espacio, se establecía que era flujo uniforme. Y si se mantenían constantes respecto al tiempo, se decía que era un flujo permanente. Digamos que en la práctica, el flujo uniforme no permanente pues es muy difícil de lograr, por lo tanto, cuando nos refiramos hagamos referencia a flujo uniforme, estamos diciendo que es un flujo uniforme permanente. Entonces vamos a resumirlo como flujo uniforme. Bien, hay un fenómeno que en este flujo se presenta, es que las pendientes de la línea de energía gradiente, perdón, que la línea de energía, la línea de la lámina de agua y la línea del fondo del canal son paralelas. Si ustedes observan la figura, tenemos la línea de gradiente de energía, que es la misma línea de energía, tenemos la superficie del agua o la línea de la lámina de agua, tenemos el fondo del canal o la línea del fondo del canal. Estas tres son paralelas para cuando se presenta dentro del canal un flujo de carácter uniforme. Entonces acá tenemos las pendientes. Noten que para la pendiente de la línea de energía se simboliza con la letra S sub F, para la pendiente de la lámina de agua S sub W y para la pendiente del fondo del canal S sub 0. Acá tenemos pues como el perfil, acá tenemos la sección transversal. Ya más adelante vamos a desarrollar las ecuaciones respecto al análisis pues, de esta gráfica. Acá ya tenemos la gráfica un poquito más grande, más explícita, como les estaba comentando. Entonces, S sub F es la línea, perdón, la pendiente de la línea de energía o línea de gradiente de energía. S sub W, superficie, la pendiente de la superficie del agua, y S sub 0, la pendiente del fondo del canal. Bueno, entonces algo que deben de tener acá en cuenta, muchachos, es que todas estas pendientes son iguales, es decir, la pendiente del sistema va a ser igual a la pendiente de la línea de energía, va a ser igual a la pendiente de la lámina de agua y va a ser igual a la pendiente del fondo del canal. Entonces, cuando vayamos a desarrollar los ejercicios, que eso será la próxima clase, digamos, cuando tengamos información de alguna de las pendientes de alguna de las líneas, pues ya nos permite desarrollar los ejercicios por lo mismo que estamos diciendo que son paralelas. Bien, acá ya tenemos, digamos, vamos a empezar a, a desarrollar o hacer pues una verificación de dónde sale las ecuaciones que se utilizan para el diseño de canales flujo uniforme. Entonces, la primera ecuación que nos va a permitir trabajar
o revisar pues como los fenómenos que suceden dentro del sistema de flujo de canales abiertos va a ser la ecuación de Chesi. Esta ecuación me permite calcular la velocidad a partir de unos términos, digamos, son de fácil acceso o de fácil obtención dentro del sistema. Partimos, como les decía anteriormente, de la gráfica que habíamos revisado, ¿cierto? Entonces acá sucede que como el flujo es uniforme, ¿sí? No hay una variación, se mantienen las cantidades físicas constantes, por lo tanto hay unas fuerzas balanceadas, ¿sí? Hay unas fuerzas de resistencia al movimiento y hay unas fuerzas debidas al movimiento, como lo podemos ver acá. Tenemos unas fuerzas debido al movimiento y unas fuerzas debido a la resistencia que se genera por el mismo movimiento, ¿cierto? Entonces, bueno, ya vamos a ver, recuerden este circulito naranja, lo vamos a ver ampliado más adelante para poder deducir pues la ecuación de Chesi. ¿Listo? Un poco de historia. Dice que la ecuación fue desarrollada por el ingeniero francés Anthony Chesi en 1769, la cual permite calcular la velocidad teniendo pues como un estado de flujo uniforme. Ojo, esta velocidad que vamos a calcular a partir de la ecuación es, digamos, una velocidad media. ¿Recuerdan en la clase, en una de las clases, cuando hablábamos de velocidades, distribución de velocidades? Bueno, entonces, básicamente acá va a ser como una velocidad representativa del sistema, ¿de acuerdo? Recuerden que las velocidades se distribuyen dentro de un canal de diferente manera. Tienden a ser menores cuando se acercan a los bordes, ¿sí? Y un poco mayores cuando van más al centro, ¿sí? Y también depende de la profundidad, ahí donde se presenta pues como la máxima velocidad del sistema. La ecuación de Chesi, o lo que propone este ingeniero francés, es básicamente que la velocidad es igual a c por la raíz de r por s. ¿Sí? Bueno, entonces acá vamos a definir qué es cada término. Entonces, B es la velocidad media, C es el coeficiente de resistencia de Chesi, que resiste. R, para este caso, sería el radio hidráulico y S es la pendiente de la línea de energía. Ojo, como acabamos de decir que para el estado del flujo uniforme se presenta, digamos, las pendientes de las diferentes líneas son paralelas, entonces podríamos decir que la pendiente, permítanme por aquí un momento, la pendiente, a ver, tenemos acá, la pendiente de energía, S sub F, va a ser igual, a ver, veamos acá, a la pendiente de la lámina de agua. ¿Por qué S sub W? Pues, digamos, es como la inicial de agua en inglés. Entonces sería, bueno, básicamente sería pues agua en inglés. Listo. Acá tenemos entonces S sub 0, que sería la pendiente del fondo del canal. ¿Listo? Entonces, como todas estas son iguales, ya que acabamos de decir que son paralelas, se podría tomar cualquiera, si se tiene información de cualquiera de estas pendientes, pues básicamente podríamos desarrollar, digamos,
un ejercicio, un diseño bajo las condiciones de flujo uniforme. ¿Claros? Bueno, sigamos pues. Para lograr deducir esta ecuación 1, partió de dos suposiciones. La primera es que la fuerza por unidad de área del lecho de la corriente es igual a K por la velocidad al cuadrado por el perímetro mojado por la longitud del tramo que estamos analizando. Esta longitud. Este es el tramo 1, tramo 2, tomando en cuenta que el flujo del líquido va en este sentido. ¿Claros? Bueno, sigamos. Donde K es una constante de proporcionalidad, P es el perímetro mojado, L es la longitud del tramo del análisis. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, acá vuelve a reiterar. Y la segunda suposición es que la fuerza efectiva gravitacional causada por el flujo debe ser igual a la fuerza total de resistencia. O sea, básicamente que esto que está acá es igual a esto que está acá. Esto que está acá es igual a esto que está acá. ¿Listo? Bueno, en este sentido no hay problema. Ahora toca es deducir realmente de dónde sale la fuerza efectiva gravitacional. Cuando hablamos de fuerza efectiva gravitacional, básicamente estamos hablando de ¿qué? De un peso, ¿cierto? Pero digamos que el peso, si ustedes notan, va siempre de manera vertical, independiente de la posición de la línea, pues, del plano. En ese sentido, pues, si esto fuese la pendiente del canal, ¿cierto? El peso siempre va a ir de manera vertical hacia abajo. Independiente si giramos esto o no lo giramos, si la pendiente es un poco más baja, entonces, de todas maneras, esto va a ir en sentido vertical. Es evidente que si nosotros hablamos de pendiente, estamos hablando de un ángulo respecto a una horizontal, ¿cierto? Bueno, llamémoslo pues respecto a un nivel de referencia. Pues en teoría es de manera horizontal, ¿cierto? Esto que tenemos acá lo ampliamos acá un poco para un mejor análisis. Entonces, tenemos que el ángulo que se presenta respecto a la horizontal y la pendiente de la línea del fondo del canal, vamos a llamar teta, es el mismo que se presenta en esta zonita. Es lo que tenemos acá, en esta zona. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Básicamente lo que hacemos acá es un trabajo de trigonometría. ¿Sí? Necesitamos hallar la componente del peso en X. ¿A qué es igual la componente del peso en X? Pues básicamente sería, ¿qué? Seno de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Y despejando, pues básicamente la componente en X sería W por seno de teta, ¿cierto? Entonces, cateto opuesto que vendría siendo la componente en X sobre la hipotenusa, ¿cierto? Que sería W, sería el peso, la magnitud. Entonces, al despejar la componente en X, entonces acá sería algo así como, a ver, revisamos, esto sería W sub X, ¿sí? Esto sería igual, ¿no? Entonces W sub X, permítame lo muevo un poquito más, vendría a ser igual a el peso o la magnitud del peso por el seno de teta. Y esa es la ecuación que se plantea acá. Bueno, digamos que de cierta forma esto no me está diciendo nada. No está diciendo nada porque pues el peso, digamos, en términos prácticos no me permite pues como asociar de esta manera general como lo tenemos realmente los fenómenos que están pasando dentro del sistema
de canales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que debemos es llevar esta ecuacióncita que tenemos acá a términos de, digamos, propiedades físicas entendibles del flujo relacionadas con, digamos, la geometría del canal. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, bueno, lo primero que debemos de hacer es colocar el peso, ¿sí?, en términos de la densidad, que es una propiedad del líquido pues que está pasando, el volumen y, como evidentemente acá se ve, de la gravedad, ¿cierto? Pues igual estamos hablando de fuerza efectiva gravitacional, ¿cierto? Entonces, tomando en cuenta que el peso es igual a masa por gravedad, ¿cierto? De esta ecuación, o bueno, de esta afirmación, cogemos la masa y la colocamos en términos de la densidad y del volumen. ¿Se recuerdan qué es densidad? Masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces, al despejar la masa, ¿sí?, quedaría densidad por volumen. Hasta ahí, ¿claros, estudiantes? Bueno, de todas maneras, si tienen alguna pregunta, la idea es que en el transcurso de la semana, de aquí hasta el 25 de marzo, que es el plazo de entrega del taller, ustedes en la plataforma que ya fue definida y donde está cargado el taller, me hagan las preguntas pertinentes respecto a, pues, al video y al taller que se está desarrollando. Bien, continuando, bueno, entonces nos quedaría que el peso sería igual a densidad por volumen por la gravedad. ¿Sí? Si esto lo reemplazamos acá, pues nos quedaría bajo estas condiciones, ¿cierto? En vez de colocar W, vamos a colocar este pedacito de término, estos términos, y los colocamos acá, y nos quedaría pues densidad por volumen por la gravedad por seno de teta. O sea, ¿cuál es el seno de teta? Pues básicamente se planteó desde acá. Bueno, si ustedes recuerdan, ¿qué es el peso específico? El peso específico básicamente es densidad por gravedad, ¿cierto? Entonces, acá tenemos densidad, acá tenemos la gravedad, y si la multiplicamos, tenemos ¿qué? El peso específico, ¿sí? Básicamente estamos simplificando acá este pedazo. O sea, pasamos de dos términos a un término. Que, pues digamos, es de fácil acceso, se puede hallar de una manera fácil, digamos, depende del tipo de líquido que esté fluyendo. Entonces, esto es una propiedad física fácil de determinar. Ahora, el volumen, digamos, en este momento no me está diciendo nada, simplemente volumen, pero ¿qué? ¿Cómo hago? Entonces, lo llevamos a términos de la geometría, pues que ya conocemos de un canal. Entonces, para este caso sería el área mojada, que el área mojada, dependiendo de la sección transversal del canal, así mismo la podemos calcular. Por ejemplo, para una rectangular sería B, que es el ancho del fondo del canal. ¿Por qué? Por Y. ¿Qué es Y? La profundidad del flujo. ¿Se lo recuerdan? Bueno, si no lo recuerdan, van a repasar la clase anterior. Bueno, las clases anteriores realmente. ¿Listo? Y L, como ya lo revisamos anteriormente, básicamente es la longitud que tiene el tramo, ¿no? Ojo, la longitud es paralela a ¿qué? La pendiente del canal, como se está mostrando acá. ¿Listo? Entonces acá tenemos una nueva ecuación. Y esta, como habíamos hablado, que esta, ¿cuál es? La de resistencia, y esta es por el movimiento gravitacional, ¿sí? La de resistencia, movimiento. Entonces, esta es igual a esta, teniendo en cuenta que es un flujo uniforme, ¿sí? Entonces, de acá, ¿qué podemos deducir? O sea, ¿qué podemos revisar? ¿Qué podemos simplificar? L y L
no van, se cancelan. Si paso este L acá a dividir, pues esto sería igual a 1, ¿cierto? Ahora, tenemos un perímetro mojado y tenemos un área. Si nosotros cogemos el perímetro mojado y lo pasamos a dividir acá, tendríamos área sobre perímetro mojado. Y si ustedes recuerdan, en los elementos geométricos de la sección transversal de un canal, A sobre P básicamente se define como ¿qué? Radio hidráulico. Recuerden eso, radio hidráulico. Entonces tenemos A sobre P igual a radio hidráulico. ¿Sí? Bueno, ya nos deshicimos de estos dos términos, Este K, que es pues como la constante de proporcionalidad, pasaría a dividir acá. Vamos a ver qué vamos a hacer con ese K. ¿Listo? Ese K lo vamos a relacionar con esta situación y ya vamos a definir qué es esta situación. Entonces, nos quedaría velocidad al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Al peso específico del líquido sobre K multiplicado por el radio hidráulico multiplicado por el seno de teta. Bueno, simplificando aún más, podemos decir que el seno de teta pues básicamente es la pendiente del canal. Es acá lo estamos afirmando, aunque lo utilizamos para determinar esta situación. Pero es válido en el sentido de que el ángulo que se presenta acá, que es este mismo que se presenta acá. ¿Claros? Bueno. Bueno, en ese sentido, entonces, ¿cómo quedaría esta situación? Como necesitamos es determinar la velocidad y básicamente llegar a esta ecuación que se propone, la ecuación 1, ¿sí? Establecemos que hay la necesidad de sacarle la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque necesitamos la velocidad, no la velocidad al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada de todo y se define que la raíz cuadrada del peso específico del líquido sobre la constante de proporcionalidad lo vamos a llamar como el coeficiente de resistencia de Chesi. Coeficiente de resistencia de Chesi, que es este mismo C que tenemos acá. Y nos quedaría radio hidráulico y la pendiente dentro de la raíz. Entonces, la velocidad va a ser igual a C por raíz de R por S. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Bueno, insisto, si tienen alguna pregunta, por favor, pregunten, bueno, háganlas, lo que tengan pues como dudas, las hacen por la plataforma, igual también lo pueden hacer desde el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos, ¿listo? Lo pueden hacer por interno, con eso no, digamos, no saturamos ese grupo que tenemos y pues lo podemos utilizar como para decir, bueno, profe, oiga, el taller para cuándo, bueno, situaciones similares, pero para hacer preguntas específicas tratemos de hacerlas por interno, listo, para no saturar pues como el grupo y que no vayamos a tener problemas, digamos, para que todo el mundo se entere pues de lo que estamos haciendo y no hayan pues como esas hileras que se arman a veces. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, esto depende de la geometría del canal, ¿cierto? Básicamente se puede tomar en campo, ¿sí? Porque el radio hidráulico depende del perímetro mojado, perdón, del área mojada y el perímetro mojado. Entonces, esos son datos que podemos tomar ¿de dónde? Del campo. Lo mismo que la pendiente. La pendiente la podemos tomar ¿de dónde? De campo. Toma de datos de campo. Pero esto no lo podemos definir directamente de campo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay tres formas de determinar el coeficiente de resistencia de Chesi. El primero fue planteado por Tanguillet y Cutter, donde establece esta ecuación. Ojo, esta ecuación que se está planteando acá, número 6, está de acuerdo a el sistema inglés. Es decir, todos estos numeritos que están acá están de acuerdo al sistema inglés. ¿Claros? Bueno, acá aparece un nuevo término que es N, ¿sí? Donde N es el coeficiente de rugosidad.
Ustedes se van a preguntar, ¿y ese n cómo hago para calcularlo? Más adelante vamos a establecer unos parámetros de cálculo de n. Lo podemos hacer a través de una ecuación o lo podemos hacer a través de unas tablas ya definidas a partir de experimentación. ¿Claros? Vale. Entonces tenemos n, que acá lo tenemos una vez, acá lo tenemos dos veces. Perdón, dos veces. ¿Listo? Y tenemos otros términos que son la pendiente, ya revisamos qué es la pendiente, y tenemos el radio hidráulico. Entonces, hasta ahí, normal. Luego aparece Basin. Digamos, toda esa gente ha estado estudiando pues como muy profundo, o bueno, había estado estudiando en su momento, porque pues, esto es bastante atrás. Digamos, esta forma de calcular es bastante, no es tan reciente, pues. Entonces, esta gente cuando estudió esta situación, pues trató de definir estos coeficientes de resistencia a partir, pues, como de unos parámetros. Entonces, pues nacieron a medida que iban investigando, iban experimentando, asimismo fueron estableciendo ecuaciones empíricas para poder calcular el coeficiente de resistencia de Chessy. Bueno, entonces tenemos el de Basin, que básicamente es lo que vemos acá, también es para el sistema inglés. Acá hay un nuevo término que es M, ¿sí? Que es el mismo coeficiente de rugosidad. Básicamente se diferencia por letras para no confundirse pues de autor a autor. Para este caso tenemos unas tablitas, bueno, una tablita realmente, dependiendo de qué, del tipo de material. Entonces, cemento muy suave con formaleta de madera cepillada. Es decir, se colocó una formaleta, se fundió el panel o la plaquita pues de recubrimiento del canal y se hizo con formaleta de madera cepillada, ¿cierto? Entonces, básicamente el M sería igual a 0.11. Canal en madera, sin cepillar, concreto o ladrillo, 0.21. Pues esto es experimental, estudiantes. ¿Listo? Bueno, ya la próxima clase, como les digo, vamos a hacer la aplicación, es decir, vamos a revisar unos ejercicios, pues ya lo estaremos implementando, haremos algunas comparaciones, por ahora estamos hablando de la parte teórica. Y pues de acuerdo al taller que les dejé, asimismo ustedes van a complementar para entrar la próxima clase con ese ejercicio, que ese ejercicio pues es el que les va, digamos, a despejar esas dudas que tengan respecto a la teoría. Pero pues igual esto es muy fácil, esto no es nada del otro mundo. Bueno, tenemos a otra persona, según Powell, que establece esta ecuación para calcular el coeficiente de resistencia de Chessy. Para este caso nos dan unos valores de E, donde E sigue siendo una medida de rugosidad para determinar coeficiente de resistencia. Noten que las modificaciones de las ecuaciones implica digamos, nuevos números de coeficientes. En este caso, la epsilon nos permite, o sea, tiene valores totalmente diferentes para lo que plantea base, ¿cierto? Entonces eso depende, pues, como de ecuación a ecuación, ¿sí? Bueno, en términos generales, esto es la ecuación de Chessy. Eso, digamos, este es como el inicio de toda la situación a lo que es el diseño de canales a partir del flujo uniforme. ¿Listo? Luego llega ese señor Manning y con base a experimentación modifica esta ecuación de Chessy. Entonces, si ustedes notan, tenemos el radio hidráulico y tenemos la pendiente, ¿sí? Pero esta vez, digamos,
lo que era antes la constante de Chesi pasa a ser una relación, bueno, para el sistema métrico, de una unidad, o sea, de la unidad, y el coeficiente de rugosidad. ¿Listo? Entonces, es lo que tenemos acá. El radio hidráulico, en vez de estar a la 1/2, es decir, está, en vez de estar en raíz cuadrada, ya pasa a estar en raíz, ¿qué? ¿En qué raíz pasa? Sí, señores, pasa a estar en raíz cúbica, es decir, el radio hidráulico al cuadrado, raíz cúbica. ¿Sí? Bueno. Y para el sistema inglés tenemos esta ecuación. Básicamente varía es este numerito acá, digamos que una constante, dependiendo del tipo de sistema que estemos utilizando. Bueno, muchachos. Esta ecuación es bastante utilizada en el medio de diseño de canales, dado que es fácil su aplicación y es, digamos, muy fácil de aprender. Y depende específicamente del coeficiente de rugosidad. A diferencia de Chesi, que hay la necesidad de determinar el coeficiente de resistencia de Chesi. Como lo ve acá, como lo ve acá, como lo ve acá. Digamos, es un paso un poco más mayor y digamos una complicación y podría llegar a generar errores. En experimentación esto ha sido mostrado, se ha demostrado que es bastante, digamos, específica, correcta. El margen de error pues es muy pequeño, entonces permite un gran uso. Si notan, es mucho más sencillo que la ecuación de Chesi. Es decir, es una ecuación precisa, mucho más precisa y de fácil utilización. ¿Listo? Bueno. Acá volvemos otra vez con n. Con n. ¿Listo? Y se conoce como el n de Manning. Numéricamente el n de Cutter y el n de Manning tienden a ser parecidos numéricamente, por lo tanto, para efectos académicos vamos a trabajar el n de Manning y el n de Cutter iguales, ¿de acuerdo? En caso de que vayamos a desarrollar un ejercicio por este método, o sea, por el método por la ecuación de Chesi, perdón. ¿Listo? Bueno, acá tenemos unos valores de n para Manning y Cutter. Básicamente depende del tipo de material de revestimiento del canal y tiene otra variación. Ya vamos a revisar en qué consiste esta vaina de mínimo, normal y máximo. Entonces tenemos que, bueno, el mínimo es como para revisar diseño, ¿cierto? Bajo condiciones que un poco adversas, es decir, vamos a lo más, lo peor que podría pasar, ¿sí? El normal se utiliza para cuando los canales tienen un muy buen mantenimiento, y máximo, digamos que se puede trabajar desde un punto de vista teórico, es decir, se trabaja, se asume que el canal va a tener muy buen mantenimiento excelente, que no se van a presentar ciertas situaciones dentro del canal que van a afectar pues su normal funcionamiento. ¿Listo? Entonces acá tenemos las tablas, esas las pueden encontrar en el libro de Vente Show, de la página 108 a la 111. Además de seleccionar este n de acuerdo a tablas y experimentación que ya se tiene, también se puede establecer a partir de la ecuación que presentamos, donde n es igual a n sub 0 más n sub 1 más n sub 2 más n sub 3 más n sub 4 dividido entre m5.
Entonces, básicamente es lo que se plantea para el cálculo del n de Manning de acuerdo a Cowan. Digamos, es la ecuación que plantea Cowan. Esta ecuación, acá no la tenemos numerada, vamos a numerarla para que no la olviden. Nada más que para que no la olviden, es establecer pues como un orden. Vamos a la ecuación 10, entonces vamos a revisar la ecuación. Esto sería ecuación EQ. Entonces, vamos a centrarla. Vamos a ver si se deja centrar. Sí se dejó centrar. ¿Listo? Bueno, cada uno de estos n que aparece acá, básicamente tienen una descripción según esta tabla, la tabla número 4. Entonces, para el n1, perdón, para el n0, tenemos que lo utilizamos pues para corregir el efecto de las rugosidades superficiales. El N1 básicamente es para determinar el grado de irregularidad que se está presentando en el canal. El N2 es un valor para considerar las variaciones de forma y tamaño de la sección transversal del canal. El N3 es un valor que se tiene en cuenta, digamos, para corregir por obstrucciones que se puedan presentar dentro del sistema. N4 es evidente que estamos hablando de la vegetación, ya que tanta densidad de vegetación tiene el sistema de canal abierto. Y M5 básicamente es un factor de corrección de los efectos meandros en el canal. ¿Qué significa meandro? Básicamente las curvaturas que se presentan a lo largo del canal pues que se está analizando. Bueno, estudiantes, digamos en eso consistía la clase de hoy. Espero les haya quedado muy claro. Si tienen dudas, por favor, utilizar el libro de canales de Vente Show para tratar de resolver las dudas. Y definitivamente leyendo este libro no es posible, digamos, resolver las dudas, por favor me escriben a la plataforma, uno por grupo, ¿no? Recuerden que el taller se va a entregar en grupo de 2 personas. Bueno, no siendo más, me despido. Por favor, juiciosos, responsables con lo que van a entregar. Y pues estamos hablando por la plataforma o por el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias.